Y el honor de presentar a José Javier Soldevilla Greda, diplomado en Enfermería por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad del País Vasco, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Gerontología Social por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor de Enfermería Geriátrica de la Escuela Universitaria de Enfermería de Logroño, Universidad de La Rioja, director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras de Presión y Heridas Crónicas, vicepresidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana en Úlceras y Heridas. Hoy nos va a hablar de las lesiones relacionadas con la dependencia, un nuevo modelo teórico. Cuando quieras. Voy a intentar economizar este tiempo, primero saludando y dando las gracias. La verdad es que para mí es un honor acudir a esta segunda cita y hacerlo además en representación de quien debiera de estar aquí, que es el padre de esta criatura, a la que solo tuvimos la oportunidad de soportar como directores de tesis. El artífice de este nuevo marco conceptual que voy a compartir con todos ustedes es el doctor García Fernández, Paco Pedro García Fernández, que realmente alumbró, como espero que descubran, una nueva forma de mirar a estas lesiones que tradicionalmente las habíamos concebido dentro de un solo saco único como úlceras por presión, y nos ayudó a descubrir con el método inductivo que él aplicó en su tesis doctoral a darle vida a una nueva forma, por tanto de verlas, por tanto de nomenclarlas y por supuestísimo de diferenciarlas entre ellas. Este es el escenario. La verdad es que yo creo que merece la pena, y estoy seguro de que en los próximos años, en los próximos decenios, porque cambiar un paradigma es cuestión no de horas, de días, de años, sino de todo lo demás. Es indudable, sí, ahora recuperada la autonomía, porque yo me siento mejor aquí, en un púlpito siempre estoy como encerrado, y no sé si comunico más con el gesto, con mi volumen o con la palabra. Pero les decía que esto a lo que hoy les invito a compartir conmigo, a compartir en un foro científico como este, y que desde el año pasado, cuando se presentó en 2014, y les aseguro que durante el próximo decenio vamos a tratar de trasladar, necesitamos que lo que hoy voy a acercarles lo interioricemos. Es una nueva forma de ver aquello que tradicionalmente veíamos con un nombre, con un apellido, con un saco, y que epidemiológicamente lo habíamos computado como siempre úlceras por presión. ¿Cómo fue el desarrollo de este producto final que hoy no habla de úlceras por presión solo, sino con el mismo escenario? Nos va a descubrir al menos tres tipos de lesiones distintas, y algunas de ellas con etiologías combinadas o etiologías mixtas. Pero les voy a contar un poquito el proceso. La introducción a lo que hoy podemos celebrar, es que realmente partió la investigación, fruto de su tesis doctoral, con una valoración del riesgo. Él posó su vista sobre los sistemas que desde el comienzo habíamos utilizado para valorar el riesgo, cómo identificar a través de esos parámetros a los individuos en situación y sobre todo cómo no perdamos de vista de que no tendría sentido solamente poner la etiqueta de persona con riesgo o sin riesgo, sino que de ahí derivar las acciones preventivas. Este fue un poquito el barco. ¿Y cómo empezó? Pues empezó, mire, en la misma época que muchos de nosotros vinimos a este mundo. Primeras investigaciones sobre prevención, de hecho en la década de los 60, un poquito antes aparecieron primeros espacios donde hablaban de riesgo, donde empezaban a apuntar las primeras opciones, las primeras justificaciones a ese riesgo, y que todos conocemos como se rubricó con una escala con nombre propio, presentada por la señora Doreen Norton. Decirlo de señora porque siempre creímos durante muchos años que esto no era un señor con barba, sino que era Doreen Norton, como casi la totalidad de las escalas de valoración de riesgo que hay y que ha habido. Eso habla muy a favor de nuestro género femenino, ¿verdad? Bien, la primera agrupación de factores se la debemos a esta persona que en el ámbito geriátrico lo esgrimió. Se presumió que una lista no insensible, sino muy dictada por la clínica cotidiana, iba a servir. Esa escala de Norton original, a veces el buscar la originalidad, el encontrarte con este prototipo, esto es un incunable porque la escala de Norton
ha estado en tantas manos, ha sido modificada por tantas personas que saber cuál era el origen a veces era difícil, era complicado. Pero nos quedamos con algo que todos conocemos, esos parámetros generales. Buenas. Estoy aquí como el portero, está bien, me voy a ir un poco para el sector, saludando a los amigos, que siempre es una oportunidad de oro. Les decía que esos parámetros reconocidos y conocidos por casi todos nosotros, que llevó a plantificar en una escala pensada como herramienta de trabajo. No perdamos de vista de que es un instrumento que sirvió. Una escala donde se analizaban una batería de factores de riesgo y donde se empezó, digamos, un núcleo histórico de acciones realmente interesantes. ¿Para qué? Para que esa herramienta ayudara sobre todo y especialmente a las enfermeras menos expertas, a las enfermeras con un bagaje clínico pues quizá un poquito inferior. Bien, aquello tuvo su rumbo, su actividad duró más de 20 años, hasta que realmente fue fruto de una tesis doctoral de esta señora, la señora Braden, y su directora de tesis, la señora Beckström. Este es el autor de este marco conceptual, el doctor García Fernández, que se dio luz al primer marco conceptual. ¿Qué es esto del marco conceptual? Poner negro sobre blanco todo aquello que intuitivamente, basado en la experiencia clínica, la señora Norton, toda su escuela, lo que le siguió, pudo un poco ratificar cuáles son las causas que justifican las úlceras por presión. ¿A qué se deben? Ese primer marco conceptual lo tenemos ahí plantificado y traducido, identificando los elementos de riesgo, identificando los 4 grandes elementos de riesgo, factores intrínsecos muy propios relacionados, no voy a invertir ese tiempo en describir cada uno de ellos, creo que todos lo tenemos a estas alturas bastante interiorizados, como la actividad disminuida, la percepción sensorial alterada y la movilidad alterada producían un aumento del riesgo localizado sobre una determinada área. Ese aumento del riesgo podía provocar, si no se revertía en un tiempo moderadamente corto, una lesión en la piel. Como también podíamos ver acortados esos tiempos fundamentalmente por factores, unos pertenecientes al propio individuo en razón de la edad o de su estatus nutricional, lo que bien conocemos, o también por factores externos, tradicionales consolidados, como iban a estar la cizalla, la humedad y la fricción. Este es el marco conceptual, el único marco conceptual que hemos tenido justificando la etiología de las úlceras por presión hasta fechas muy recientes. Estaba metido en un mismo esquema. Sé que estoy volviendo locos a los señores que están intentando grabarme, pero bueno, háganlo con el ruido este de mi voz y la imagen tampoco voy a aportar mucho más. ¿Qué hicimos? ¿Qué planteó el doctor García? Pues bueno, lo que hicimos fue reconocer que en estos 50 años de andadura, ya son más de medio siglo, el conocimiento científico había aumentado, pero también había aumentado en sintonía los conocimientos que teníamos de estadística, las funciones matemáticas aplicadas, especialmente ese análisis multivariante que podríamos llevar a que aquellos factores críticos reconocidos en las escalas más primigénitas y sobre todo consolidados en la escala hoy por hoy todavía de mayor predicamento, como es la escala de Braden y Beckström, que nos podrían anunciar, qué más cosas nos podrían decir. Bueno, ¿qué hizo Paco Pedro García? Pues establecer escalas que desde el primero de las que se tenía relación, la escala de Norton, hasta las últimas donde concluyó su trabajo, esas escalas agrupadas que ahora veremos que son numerosas, las puso, primero las atrajo, las analizó y las puso en debate. En los últimos años vimos cómo lo que se había iniciado con la identificación del riesgo y las medidas que de ellas nacían, cuáles y por qué unas eran efectivas y otras no lo eran tanto. Por otro lado, en los últimos años, creo que todos nosotros, y fruto de preguntarnos cosas, como evoluciona la ciencia, preguntándonos nuevas cosas, todos nos planteamos en un momento u otro si las lesiones, esas que veías catalogadas como úlceras por presión, realmente lo eran. Generalmente se daban en pacientes que tenían unas características bastante comunes, que la inmovilidad parece ser
que estaba presente en casi la totalidad de ellas. Había una característica que hoy vamos a utilizar, la dependencia parecía albergarse, y sobre todo denominamos úlceras por presión tranquilamente a muchas de esas lesiones, y el debate surgía, pero todas son úlceras por presión. Ese debate que yo creo que teníamos en mente a la vista de algunas de estas imágenes que nos pueden acompañar, la pregunta iba tomando un poquito de eco, tomando un poquito más de sonoridad. Todo lo que tienen frente a ustedes son úlceras por presión. Porque si todas las úlceras que tienen frente a ustedes son úlceras por presión, ¿por qué con los mismos cuidados preventivos unos desarrollan lesiones y otros no? ¿Por qué, unas lesiones parecen presentarse de una forma y otras totalmente de otra cuando tienen el mismo origen, supuesto mismo origen, que es la presión? O vamos más allá, ¿por qué? Y es capital en nuestro día a día, ¿por qué unas evolucionan adecuadamente y otras no cuando les aplicamos el mismo tratamiento? Estas preguntas yo creo que han sido fruto de esa madurez clínica que afortunadamente todos nosotros hemos contribuido a hacer. Ese debate ha hecho que las enfermeras que han desarrollado esas escalas numerosas que ahora les voy a contar en cifras brutas superaban los 2 centenares, de una forma deductiva, observando, trasladaron a un papel y a unos códigos unos factores de riesgo. Se preguntaba el autor y nos preguntamos con él, ¿se puede hacer el proceso inverso y analizando esos indicadores que habían recogido esas 200 y picas escalas, podríamos aclarar un poquito más la etiología verdadera de estas lesiones? Y así fue el proceso. Podemos agrupar y clasificar los factores de riesgo identificados por las enfermeras en función de su similitud. En esas 200 escalas no había tantos factores de riesgo. Mediante un proceso inductivo podemos identificar lo que verdaderamente es importante, los mecanismos de producción de cada tipo de lesión. Ya les anuncio cuál va a ser el final de este circuito. Estamos hablando de lesiones distintas, a pesar de que hayan sido etiquetadas durante décadas de la misma manera. Podemos identificar otro tipo de heridas que le tendremos que buscar un nombre porque van a comprobar que no son úlceras por presión, que puede la presión haber ejercido su influencia, pero sobre un paño, sobre un terreno donde la etiología se llame humedad o se llame fricción o se llame otra cosa. Este es el planteamiento de partida. ¿Qué buscábamos, por tanto, esa tesis doctoral, ese nuevo espacio? Identificar todos esos factores de riesgo, elaborar ese marco conceptual a través de ese análisis inductivo de esos factores de riesgo y, por supuesto, proponer lo que hoy les voy a martirizar, una nueva clasificación. Una nueva clasificación que abra expectativas, primero, para etiquetar adecuadamente las lesiones, pero sobre todo y especialmente no para poner una etiqueta sin errores, sino para anticiparnos con medidas preventivas focalizadas en esa etiología y no en otra. O para realmente, cuando tengamos que abordar un tratamiento, saber cuál es el enemigo. No el causal, no el oportunista, sino el enemigo real. Yo creo que esta es la nueva esperanza que nos va a brindar este nuevo marco conceptual. Se amplían los horizontes. Vamos a tener muchísima más capacidad de depurar qué tipos de lesiones o a las que me voy a enfrentar, tanto en el ámbito preventivo, insisto, como cuando tenga que dedicarme a ellas. Bueno, lo primero, buscar las evidencias. Se hizo una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis. Fíjense, bases de datos en todos los idiomas, periodo de consulta de más de 40 años, descriptores, búsqueda inversa añadida, algo bastante atípico o extraordinario en estudios semejantes, y ninguna restricción idiomática. Digo esto así con mucho énfasis porque bien saben que los que escribimos en castellano y utilizamos la lengua de Cervantes habitualmente somos poco buscados en el ámbito anglosajón, cosa que nunca haremos al revés. Y hoy, a pesar de los pesares, y aunque nos duela, todavía tenemos que intentar a menudo escribir primero en inglés para que tenga cierto reconocimiento y que luego vuelva en versión subtitulada a nuestro propio idioma. Es la paradoja de la ciencia, pero es así. Algún día quizá se revertirá. Ya somos 512 millones de hablantes
Incluso algunos de esos 512 millones son pensantes, incluso algunos son científicos, con lo cual yo no pierdo la esperanza. Estamos haciéndolo bastante bien. Bueno, criterios de inclusión, estudios que presentaran la escala, que describieran en esa escala factores de riesgo. Algunos criterios de exclusión, la literatura gris, hay mucha, lamentablemente, que se queda en esa sombra, pero bueno. Después, la lista, análisis y clasificación de esos factores de riesgo y una primera fase de filtrado. Ese agrupar en dimensiones, críticas cuando el factor está al menos en el 50% de las escalas, mayores, menores o marginales. Al fin y a la postre era estrujar, exprimir muy bien cada una de esas escalas, ver sus similitudes en cuanto a factores, en cuanto a dimensiones y clasificarlas en razón de la presencia. Está presente en el 50% de todas las escalas. La coincidencia inductiva que muchos clínicos distintos que no se conocían de ambientes, de contextos asistenciales distintos, podían plantificar. La incontinencia es un problema, la falta de movilidad es un problema y está presente en la mitad de todas las escalas que se revelaron. Y luego la participación también de un estudio de expertos, un estudio Delphi, que nos ayudó también en ese filtrado. Fíjense, 255 publicaciones en 10 idiomas, fue una peripecia intentar buscar quién nos traducía una escala del coreano, porque ninguno de nosotros lo manejamos a diario, entre nosotros sí, pero no con... Entiéndanme, ese esfuerzo no lo hubiera hecho nadie. Comunicaciones, abstract y otros documentos, publicadas 46 escalas de adultos, 10 solo focalizadas en el entorno de las unidades de cuidados intensivos, 11 pediatría, de las cuales UCIs neonatales o neopediátricas, hasta 6 de esas 11. Total escalas, 65 identificadas, 57 publicadas en revistas científicas, por lo tanto aprovechables, y 8 de ellas que nunca llegaron a trasladar estudios puntuales, estudios de área, y que es una pena que ese desarrollo pues no nos lo prestaran. Ahí tienen algunos de los nombres, no quiero martirizarlas. Sencillamente decir que de esas 57 escalas se llegaron a dibujar hasta 453 factores de riesgo distintos, en una primera criba distintos, con una media aproximadamente de 8 factores de riesgo en cada una de las escalas analizadas. Sigo un poquito en esa identificación. De esos 453 factores reales, se eliminaron aquellos repetidos. Muchos de ellos eran semejantes, depende también de la pureza o de la riqueza de la traducción, se contempló que podríamos estar hablando de lo mismo hasta llegar a una cifra, yo creo que bastante más manejable, pero todavía muy ampulosa, de 83 factores de riesgo efectivos, de los cuales, y esto vamos acordonando un poquito más el cribado, el trabajo íntimo de esa investigación, 4 de ellos estaban presentes al menos en el 50% de todas las escalas, y fíjense, Norton no había tenido una intuición desorientada, enajenada, sino todo lo contrario, movilidad, nutrición, incontinencia y actividad estaban presentes en ellos. Estábamos hablando de factores mayores, estado de piel, mental y edad, tenía un porcentaje de implementación al menos del 30% de todas las escalas, 14 factores de riesgo menores y 62 marginales, muy en la orientación de la tipología o del contexto donde había nacido esa escala. Eran escalas medidas un poco para grupos especiales de población. Bien, la creación de dimensiones de riesgo se metió a través de esos 18 expertos que hicieron la ayuda para cribar similitud, se metieron en ese embudo naciendo de los 83 factores de riesgo, un rango superior, 23 dimensiones de riesgo. Para que vean el proceso, no quiero martirizarles, quiero sencillamente que vean cómo nace un proceso de revisión desde más de 2 centenares de escalas de distinto origen, de distinta composición, de distinto contexto asistencial y cómo realmente se puede llegar a realizar un cribado metodológicamente correcto para cifrar 23 dimensiones de riesgo. Ahí las tienen, factores de riesgo, dimensión de riesgo, estado físico general, estado mental, conciencia, control de funciones, percepción sensorial, sedación, Glasgow. Algunas de las escalas habían utilizado este indicador. Dimensión, estado físico general, estado mental o nivel de conciencia. Cómo se fueron aglutinando
en esos grandes grupos, en esas grandes dimensiones. Dimensiones de riesgo que estaban presentes explícitamente en, fíjese qué número más importante, elevado, de escalas, especialmente las que se reseñan ahí, críticas. ¿Cómo vemos? Como resumen de esta foto en movimiento de esta investigación. La mayoría de las escalas han ido heredando factores, todos los que hemos tenido la osadía de dar al mundo una escala, ¿qué hemos hecho? Tomar, recomponer y seguramente intentar mejorando, dándole un cambio o incorporando algún ítem nuevo. No hemos hecho nada. Algunos tuvimos esa osadía hace casi 30 años y todavía cuando te enfrentas a ellas dices, Dios mío, ¿qué es esto? Siempre ha sido así. Otros factores menores, pequeñas variaciones de esas escalas predecesoras, pero muy parecidas y muy parejas. Pequeño número de escalas que han ido, o que han, perdón, sido realizadas como debieran de hacerse, no solamente por la intuición o por el dictado clínico, sino por investigaciones, por discretas que fueran. Aportan algunas novedades sobre sus antecesoras, las pioneras, Doreen Norton, la señora Waterloo, que ha prevalecido mucho por esa falta de fronteras que tiene el Reino Unido. Saben que hoy por hoy todavía siguen manteniendo esas distancias. Indudablemente la señora Braden y algunas más. Y muchos factores son denominados de manera parecida. Esta es la conclusión. Nominalmente no coincidían, pero a la vista de ese grupo de expertos medían algo parecido o perseguían medir algo parecido. Bien, ¿y con todo esto qué podemos? Pues con todo esto lo que se hizo fue crear un marco sobre los mecanismos de producción de las úlceras por presión, pero ahí está el avance, y de otras heridas crónicas basadas en esos factores que las escalas de valoración de riesgo nos habían empezado a dictar. ¿Y cómo podemos denominar de una manera coherente a ese gran núcleo que se abre distinto a las úlceras por presión, donde están las úlceras por presión, pero no solo estas? Pues mire, la única coincidencia que encontramos fue que todas disfrutaban de una situación que hoy creo que está bastante interiorizada también en nuestro sistema, heridas relacionadas con la dependencia. Y ahí nació este núcleo, que espero, insisto, que tenga un futuro. Ustedes, como comunidad científica, lo van a acreditar o lo van a rechazar. Y esta fue la primera publicación, como les decía, que tuvo que hacerse en una lengua no la nuestra, no la primigénita, sino en otra, una nueva teoría que hoy por hoy pues empieza a tener un eco con un nivel de citaciones, un nivel de preguntas al respecto importante. Este es el nuevo marco conceptual resumido en la identificación de dos grandes grupos de lesiones, unas superficiales, capitaneadas cuando la etiología tiene que ver, ahora me voy a detener con detalle en cada una de ellas, la humedad, cuando es el roce y la fricción los responsables. Pero si estas lesiones o estas fuerzas siempre estuvieron presentes, o estos enemigos siempre estuvieron presentes. Sí, pero no con la emergencia. Sí, pero siempre como unos factores coadyuvantes. Sí, pero no con lo que ahora vamos a tratar de pedir que interioricen. Son la causa de esas lesiones que estamos viendo. O son la causa cuando se combinan entre ello para avalar unas lesiones que ya no sabemos o no debemos seguir denominando úlceras por presión cuando quizá no lo sean. Una batería de úlceras por presión, lesiones profundas, donde la presión o donde un enemigo que también estaba siempre al lado, pegado por una coma o por un paréntesis, como eran las fuerzas de cizalla. Hoy tenemos este gran marco donde se han de sumar elementos que pueden hacer que la tolerancia, que la resistencia de esos tejidos, tanto externos, algunos ya descritos, como especialmente internos, endógenos, vamos a tener que recomendar. Por tanto, lesiones superficiales, exposición a la humedad, lesiones por humedad, lesiones por fricción producida por la fricción o por el roce, y vamos a ver quiénes son ellas, y vamos a ver cómo podemos encararlas. Yo creo que la primera persona, ya desaparecida hace apenas unos pocos años, Tom DeFlo, fue quien empezó a poner énfasis en un grupo de lesiones donde había un proceso reconocido inflamatorio, donde había unas modificaciones en la flora debidas exclusivamente al apetito de una humedad no controlada.
una disminución de esa elasticidad cutánea, esas lesiones que todos claramente reconocemos a la vista, pero que significativamente no hemos quizá tratado diagnósticamente o tratado a nivel profiláctico y terapéutico como quizá se debiera de haber hecho. También distintas investigaciones nos ayudaron a concebir el peso específico que las fuerzas de roce o de fricción podían tener, consideradas conjuntamente en ese coma como factores coadyuvantes durante demasiado tiempo, con presiones tan perturbadoras como va a ser la cizalla, de la cual hablaremos. Autoras de 11 escalas y el panel de experto hablaban de ellas de una manera agrupada y no disgregada. Y luego vamos a encontrarnos cómo ya se sugieren que existen lesiones en la literatura a lo largo de numerosas investigaciones, lesiones superficiales que tienen que ver claramente con ese roce descontrolado, que afectan solamente a las capas más superficiales y que no se corresponden para nada con zonas sometidas a presión. ¿Qué estábamos trabajando? Distintos elementos, distintas evidencias que identificaban como grupo totalmente solemne a las fuerzas por fricción o a las lesiones ahora por fricción o por roce, que además, utilizando pruebas en este caso exploratorias, vamos a descubrir cómo no tienen un curso para nada semejante. Estamos hablando de zonas hiperédemicas a nivel muy superficial, a nivel de capas, tejido celular subcutáneo no queda afectado y, sin embargo, nos vamos a encontrar zonas de mayor densidad, de mayor edema, cuando realmente el problema se llama presión, no cuando el problema era puramente externo, roce o fricción. Esas lesiones que claramente, hoy por hoy, estamos en condiciones de delimitar y de separar de las úlceras por presión. Ese sería el primero de los grupos, lesiones superficiales, y el segundo de los grupos hablaba de la presión causada porque el ciudadano, el paciente, es incapaz de reposicionarse, de cambiar de postura por sí mismo, o bien porque haya una incapacidad sensitiva que le estimule a cambiar. En el periodo que llevamos compartiendo la sala, y a pesar de la comodidad de los sillones, hay 6, 7 personas que ya han hecho un cambio de postura. Si ustedes no podrían o no tuvieran esa sensibilidad tan fresca que les estimulara a cambiarlo porque se ha iniciado una molestia que coincide con el inicio de un proceso de isquemia, estaríamos frente a una gran masa de personas, al final de la sesión no, pero al final de la jornada, con lesiones en curso muy delimitadas. Y sobre todo lesiones profundas que tienen que ver exclusivamente con algo que lamentablemente no habíamos encarado con la fortaleza que hoy estamos en condiciones de hacer. Estamos hablando de úlceras por presión o de úlceras claramente por cizalla, con unas características que resumiremos a continuación, que van a ponernos en la pista de que la lesión, además de haber sido en planos profundos, es una lesión muy tangencial, son lesiones contrapuestas, no son lesiones por aplastamiento tradicional, por ese aplastamiento en paralelo, sino que vamos a encontrarnos como en esas úlceras donde hay desplazamiento, donde no están perpendiculares a la zona prominente, sino que están desplazadas, fíjense en esa imagen, hasta 45 grados, y con una característica clínica que les anticipo, normalmente la presencia de un doble eritema está apuntando hacia una etiología que no es presión, sino que es cizalla. Son fuerzas tangenciales que a nivel evolutivo y a nivel de presunción y a nivel de abordaje terapéutico poco o nada van a tener que ver con las úlceras por presión, permítanmelo, tradicionales. Bien, esas lesiones por cizalla, esos doble eritema, ese desplazamiento sobre zonas prominentes hasta 45 grados, tradicionalmente siempre las hemos incorporado en ese mismo saco de las úlceras por presión. Estas lesiones van necesariamente a tener un cortejo diagnóstico distinto y una intervención también distinta. Es decir, lo que vemos no son lesiones de la misma etiología. La presión no es una, sino varias. La presión no es perpendicular, sino tangencial. Los resultados lesivos, el pronóstico evolutivo,
no va a ser el mismo en unas que en otras. Y esto es algo que la observación, ese cribado de factores de riesgo y ahora algunas pruebas complementarias que se han posibilitado incorporarlas, nos hacen descubrir una nueva parte de estas úlceras tradicionales, que ya no las vamos a llamar úlceras por presión, sino que las llamaremos exclusivamente úlceras por presión _ cizalla o sencillamente úlceras por cizalla. Bien, úlceras por presión, lesiones por humedad, lesiones por fricción y ándele, las combinadas. Lesiones combinadas humedad-presión, lesiones combinadas presión-fricción, lesiones combinadas humedad-fricción. Es decir, ¿qué vemos? Lesiones donde la etiología combina humedad y donde la presión ha hecho de las suyas sobre un terreno más desvalido, un terreno menos resistente, un terreno responsabilidad compartida. Lesiones combinadas. Lesiones combinadas donde la lesión, la pérdida de solución de continuidad se ha dado en un terreno que estaba abonado por ese exceso de humedad y que luego por un mal uso del manejo del paciente, de la movilización, se ha fracturado, se ha lesionado, se ha abierto. Patología 1, etiología 1, humedad. Etiología 2, la consecuencia finalista, la fricción. O lesiones combinadas donde la presión y la fricción se han hecho evidentes. ¿Qué se abre en este núcleo? Un escenario mucho más amplio, una nomenclatura mucho más amplia, unas posibilidades mucho más amplias y luego, indudablemente, las categorías del desastre. Las lesiones multicausales, donde la humedad, la presión, la cizalla, la fricción se han anidado en un contubernio judeo-masónico y los resultados son tan patéticos como algunos de los que tenemos grabados en nuestra retina. Bien, resultado del nuevo marco conceptual, un poco en esa línea. Vamos a encontrarnos que esos factores que estaban en la parte, ya hemos clarificado las distintas opciones, vamos a recordar que puede haber agresiones externas que pueden estar justificando esa disminución de la resistencia, alteraciones propias de la piel, muchas derivadas de esos elementos endógenos personales, de ese estatus, de ese consumo de fármacos, de esa pluripatología, de ese estatus nutricional, de esos problemas de hidratación, todos los reconocemos, o alteraciones de la oxigenación tisular preclaros relacionados con alteraciones respiratorias, ventilatorias, cardiogénicas, todos los cuadros, procesos, enfermedades que pueden disminuir la llegada de oxígeno y de nutrientes a esas áreas. Todos estos van a ser elementos contribuyentes que vamos a tener que incorporar como potenciales disminuidores de la resistencia tisular. Bien, pues ¿en qué estamos? Pues fijaros, ¿qué hay de nuevo? Pues sobre esos factores de riesgo que hemos intentado centrar, sobre esa lista importante de factores etiológicos, al fin y a la postre el dibujo de las causas, vamos a ver cómo aparecen dos líneas fundamentales, superficiales, profundas, 4 líneas más factores coadyuvantes, dándonos 7 tipos de lesiones distintas. Hemos amanecido con una lesión uniforme que denominábamos úlceras por presión y tenemos que verle la cara a 7 lesiones distintas. ¿Y qué nos va a aportar? Pues fundamentalmente respuesta a ese debate de si todas las lesiones son iguales. Y si son iguales, ¿por qué haciendo lo mismo no funcionan unas y otras sí? ¿Por qué previniendo con los mismos métodos en unos lo conseguimos y en otros no? Porque quizá hemos focalizado en espacios, en lesiones con etiologías que nada tenían que ver. ¿Por qué se presentan? ¿Por qué unas evolucionan mejor que otras? ¿Por qué otras no evolucionan satisfactoriamente cuando se pone en marcha todo lo que la ciencia nos va dictando? Pues porque realmente el enjambre de factores etiológicos, las dimensiones de riesgo que se pueden atenazar en este cuadro resumen son más amplias que los que la cotidianidad dictaba, son más importantes, son más variados, son más cómplices entre ellos, se mezclan más y realmente la primera de las fases, la más importante, la más operativa, va a ser que esto empiece a formar parte de nuestras vidas, que tengamos muy claro cuáles van a ser esos factores etiológicos que van a dar
despistando, como ven en la imagen, si la humedad no existe, si la presión no existe, voy a cribarlo, me está trabajando seguramente la mente, me está indicando, me está dirigiendo hacia una lesión donde la etiología causal básica seguramente tenga que ver con la fricción o con el roce. Cómo esta forma de trabajo nueva no solamente se ha de fijar en elementos siempre considerados menores, sino que hoy se califican con la misma entidad y con una posibilidad combinatoria muy importante. Es decir, cómo esto sería el esquema de trabajo ante una lesión donde voy a hacer por descarte. Etiológicamente no existe humedad, no está en la localización donde la humedad puede estar pasándole factura, no hay presión directa, no hay indicadores, ha habido una buena movilización, hay una superficie adecuada para el manejo de la presión, no hay fuerzas tangenciales o no sospechamos que puede haber fuerzas tangenciales por las características de la lesión, voy a decantar casi mi inclinación hacia ese tipo, más los elementos endógenos que, como les decía. ¿Y por qué se presentan de manera distinta? ¿Por qué unas evolucionan mejor que las otras? Pues realmente, a veces, la primera de las conjeturas, cuando unas evolucionan a un ritmo y otras a otras, incluso en el mismo paciente, es que ha podido partirse de un error diagnóstico. No se interviene sobre su factor etiológico. Segundo, sean lesiones combinadas o multicausales, donde ese valor que le dábamos siempre con coma y entre paréntesis menores, hoy prevalezcan. Necesitan un tratamiento y un abordaje mucho más integral, mirándole de frente. En resumen, desde los factores de riesgo de esas escalas, desde ese trabajo que se inició hace más o menos 4 años, a poder dar explicación a 7 tipos distintos de heridas crónicas con una similitud que no sé si acertada o erróneamente hemos calificado como lesiones por dependencia o relacionada con la dependencia. Nuevos y diferentes planteamientos preventivos y terapéuticos servidos a medida de ese nuevo escenario, de esta nueva realidad. Todas estas lesiones hacen que un nuevo modelo teórico se acerque a nosotros esta es la pregunta, utilidad clínica. En los primeros años nos vamos a sentir náufragos, hasta que realmente seamos capaces de interiorizar y de agilizar nuestra mente para focalizar correctamente, para etiquetar correctamente ese tipo de lesiones. Seguramente ahora vamos a tener un debate interno muy solemne, no manejamos la situación, no se nos había ocurrido que pudiera ser tan rico. Deberán responder ustedes, deberemos respondernos nosotros si realmente esto, que teóricamente es soportable, que ha nacido de un modelo y de una forma de visionar totalmente inductiva a través de una teoría como la que les comentaba. Hoy tenemos la fortuna de poder ya leer este debate, leer este discurso. El documento número 11 que presentamos apenas hace un año en Madrid habla meridianamente de esta clasificación, nos presenta este cuadro de honor con úlceras por presión cizalla o las otras 3 o sus combinaciones y nos da, voy bien de tiempo, sí, y nos da unas características clínicas que va a ser el primer debate y el primer entrenamiento al que vamos a vernos obligados, una nueva categorización, además, claro, una vuelta más de tornillo. Si estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de lesiones nuevas, no nos van a servir aquellas categorías que tanto esfuerzo tuve que hacer para interiorizar y para dibujar, y empezamos hablando de grados, de estadios, ahora me dicen que son categorías y ahora ya no me dicen que el 1 va a ser el 1, sino que si se trata de fricción va a ser el 1A o va a ser... horror, no, vamos a suavizarlo. No se cambia un paradigma en un año. Vamos a encontrarnos algunas claves para ese diagnóstico clínico que en el plano teórico, el papel lo soporta todo, hemos sido capaces de evidenciar. Claves que todos nosotros hemos venido utilizando para llegar al determinismo de que esta lesión, por su forma, por su color, por su localización, por su exudado, por sus bordes, tiene que ser. Este es el trabajo que vamos a hacer. Simplemente por la causa, descubran evolución del daño, úlceras por presión, lesiones por humedad, lesiones por fricción. Presión, ¿vale? De fuera adentro, lesión de fuera adentro, presión y o cizalla.
Hemos dicho úlceras superficiales, no, ya son úlceras profundas. De dentro a fuera, la lesión se hace en planos profundos, se evidencia al cabo de un tiempo en el exterior. Un gran hándicap. Humedad, superficiales, de fuera a dentro. Roce, fricción, de fuera a dentro. Nos fijamos en otro patrón. No quiero sino mostrarles la riqueza y también el reto que esto supone. Simplemente por la evolución del daño vamos a encontrarnos por la localización. Si hablamos de presión, tiene que haber un elemento que justifique la presión y además una presión perpendicular a las prominencias óseas. Si hablamos de presión ideocizalla, las prominencias óseas generalmente no van a ser las afectadas. Vamos a encontrarnos una lesión con cambios sin haber todavía lesión abierta, solución de continuidad, desplazada entre 30 y 45 grados sobre la prominencia ósea. No es la trocanteria, esa es una presión. No, es la desplazada, la que ¿qué hace aquí? No es isquiática, no es trocanteria, ¿qué hace aquí? Puede tratarse de esa lesión tangencial. Humedad, cualquier zona expuesta a humedad. Dice, glúteos, pliegues cutáneos, zona perianal, sea prominencia ósea o no. Cualquier zona sometida a fricción o rozamiento, ya sea prominencia ósea o no. Puede ser que la fricción o el roce haya hecho de las suyas. Estas son lesiones que vamos a tener la oportunidad, como les decía, la cizalla, fíjense, desplazamiento 30, en este caso me atrevería a decir 40-45 grados sobre una prominencia ósea. Ya tenemos alguna prueba, en este caso ecográfica, que nos va a ayudar un poco en esa discriminación. Color de la piel... Sí, perdón. ¿Cuánto tiempo? ¿Nada? Nada de tiempo. Bueno. Presión, simplemente fotogramas entonces, casi en cine mudo. Color de la piel. Llamar su atención. No quiero más. Afectación y profundidad. 4 escenarios, combinadas y mixtas. Color del lecho. Bordes de la lesión. Forma y distribución de la lesión. ¿Qué estamos debatiendo? Que aquel escenario etiológico tan amplio que nos parecía enorme ya, que nos parecía dificultoso, se acaba de complicar. Que hoy por hoy tenemos presencias, síntomas y un arsenal enorme. Un arsenal enormemente amplio, y voy a acabar para ser justo con ustedes, con lesiones que claramente identificaremos por esa batería de elementos que vamos a tener que conjugar con una etiología preclara, que vamos a tener que hacer un esfuerzo inusitado en describir muy bien lesiones para llegar a un diagnóstico, no por el capricho de poner la etiqueta correcta, sino porque el abordaje en nada va a tener que ver. Y sobre todo con alianzas con ustedes. Cada una de estas propuestas, aquí deben de quedar como 600 diapositivas más, el tiempo no lo manejo yo muy bien, daba pie a que cada una de estas nuevas lesiones se categoricen de una manera distinta, se clasifiquen de una manera distinta. Lo que antes les anunciaba, categorización de las úlceras por presión y cizalla o combinadas. Categoría 1 les sonará eritema no blanqueable, úlcera de espesor parcial, pérdida total del grosor de la piel, pues no ha habido mucho cambio, pérdida total del espesor de los tejidos, lesiones de tejidos profundos que ya los americanos lo habían incorporado, pero que nosotros lo habíamos dejado un poco en stand-by por recomendaciones de la EPUAP, ¿no? Lesiones de tejidos profundos que hoy vamos a tener que prospeccionar. Lesiones por fricción, por lesiones por tejidos profundos, por presión o cizalla, diferentes en razón de esos elementos, simplemente para que vieran. Lesiones de humedad o asociadas a la humedad. Categoría 1, eritema no blanqueable, piel intacta con enrojecimiento que puede ser no blanqueable de un área localizada generalmente sometida a humedad. A su vez, y en función del eritema, puede clasificarse una úlcera por humedad como 1A si es leve, moderada, la piel no pasa de esa sonrosadita, a 1B intenso con una piel roja o rosa oscura. Esto simplemente para llamar su atención, categoría 2, 2A y 2B en razón del tamaño del eritema, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto digo para su agónica visión en este momento, decirles
que esto es fruto, insisto, de una sesuda reflexión, de la utilización de un método, yo creo que decribado, impecable, para intentar tallar realmente cuáles son los factores etiológicos, de un esfuerzo creativo de visionar sobre lo que veíamos en cada una de estas nuevas lesiones como posibles diferencias entre ellos, de ese nacimiento de las categorías 1, nueva, 1A, 1B, y sobre todo, para su relax, estoy en condiciones de presentarles un sistema de entrenamiento. Creo que dentro de unos pocos meses, en una cita, voy a pasar lista en Logroño, en el próximo Simposio Nacional del GNUPP, se presentará esto que ya tiene nombre y que se llama Sistema de Entrenamiento en la Clasificación de las Lesiones adquiridas relacionadas con la dependencia. ¿Para qué? Para que el índice de suicidios entre clínicos como ustedes descienda, no persigue otra cosa. No buscamos sino que ahora la comunidad científica, en este empacho que yo he sido capaz de trasladarles en unos pocos minutos, necesitamos metabolizarlo, necesitamos llevarlo a la clínica, necesitamos practicar, necesitamos sentirnos seguros con todo ese nuevo mecanismo de abordaje de esas lesiones. Y como digo, tendremos oportunidad, entre otras cosas, uniendo puentes de Galicia a La Rioja. Yo creo que hay maridajes entre vinos y percebes y cosas de estas que me han dicho que vamos a poder experimentar dentro de unos pocos meses. Por mi parte les esperamos y sobre todo y especialmente muchas gracias.